Hola amigos, amigas y todos los compadres que nos sintonizan cada lunes religiosamente a mediodía aquí por nuestra plataforma de contacto con ustedes que es InfoTV. Aquí estamos una vez más, Javier Virdó, quien les habla, este servidor Juan Barreto, en este programa Un Cruce a la Izquierda buscando ideas. Andamos como Diógenes con una lámpara que andaba, cuenta la leyenda, buscando hombres para el cambio, para la transformación. Nosotros andamos buscando personas, compañeros de viaje y de ruta para la transformación. Y hoy tenemos, como siempre, un programa de lujo con Leonardo Bracamonte. Ya estuvo aquí con nosotros y decidimos volver a invitarlo para hablar de Fernando Coronil y un libro fundamental, una pieza que es un rompe en la literatura política venezolana, que es El Estado Mágico. Aquí tenemos esta copia que nos facilita Leonardo. Y bueno, vamos a empezar cronológicamente. ¿Quién es Fernando Coronil y por qué te interesó? Fernando Coronel es un investigador, un antropólogo, historiador, que hizo su vida, digamos, de investigadores en Estados Unidos. Aunque un venezolano, ¿no? Que tuvo una vinculación con, este, con sectores vinculados al poder político, ¿no? En la llamada Cuarta República, pero básicamente es un investigador, fue un investigador social, que en su momento planteó cosas de ruptura y que de alguna manera se debería retomar en la discusión, sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos en un tiempo de, de transformaciones pendientes, ¿no? No entiendo. Ahora, este título tan sugestivo, El Estado Mágico, y tiene un subtítulo, ¿no? que también llama la atención: Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. Estado mágico, ¿por qué estado mágico? Fíjate que la este es un texto, o sea, es una historia de la formación del Estado venezolano, ¿no? Que no es que es un Estado que tiene sus peculiaridades, ¿no? Es un Estado petrolero, un petroestado. Y el punto de partida de la interpretación de Coronel es que la historia política y la historia cultural ha rondado en torno a la determinación, ¿no? De que el Estado Nacional venezolano se ha constituido como un Estado petrolero, ¿no? Pero eso no, allá hay una ruptura importante histórica porque no estamos hablando del Estado del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del Estado del siglo XX, aunque cronológicamente, obviamente, históricamente, eh, el siglo XX venezolano no comienza en 1900, ¿no? Sino que uno puede decir que el siglo XX históricamente comienza a mediados de los años 30, ¿no? Cuando el Estado mágico se constituye, ¿no? Como un Estado capaz de controlar el territorio, capaz de personalizar el poder y capaz de procurar un orden pacífico que no era eh, que no era la tradición en una Venezuela del siglo XIX, determinada por la guerra civil. Entonces, quien finalmente plantea una ruptura con relación a lo que había antes, ¿no? Que era una economía fundada en la agricultura, es precisamente lo que llama Coronel el Estado Mágico, que tiene un conjunto de peculiaridades, ¿no? Es mágico, entre otras cosas, porque es capaz de fabricar una modernidad portátil, ¿no? Podemos decirlo así. Como diría Adriano González León, el país portátil. Así, ¿Tú qué dices, Katy, de todo esto que está pasando? No, que esa metáfora me parece muy sugerente, hablar de modernidad portátil. Sí, ¿Qué sería lo portátil de la modernidad? bueno, preta portet. claro, allí seguimos con las analogías de lo mágico, ¿no? Fíjate que en la primera entrada del texto
el autor abre con un comentario de Cabrujas, ¿no? Que habla que el Estado es capaz de fabricar magia, ¿no? Es capaz de inventar una modernidad, bueno, porque tiene un Estado con enormes recursos petroleros que no son producto de un proceso productivo, sino que es producto de la venta de la naturaleza, y que el Estado internacionalmente capta el dinero y lo, lo distribuye. Ahora, yo diría también que evoca esta idea de Estado mágico, la relación que establece el ciudadano de a pie, el ciudadano común, con el Estado rentista, que es la relación clientelar, donde todo le viene dado. Tú pides por esa boquita que el Estado te lo dará. Por sortilegio y arte de magia, el Estado lo es capaz de todo. Aquí vemos un país donde la gente, cuando le rebajaron las cuotas que el Estado le asignaba para viajar, se molestó. Pero ¿cómo es posible que antes me daban $5,000 y ahora me quieren dar 3,500? Eso no es posible. Y uno veía gente de verdad disgustada porque el Estado debería darme eso, que me corresponde. ¿Por qué me corresponde? Bueno, porque yo digo que me corresponde. Y porque lo viene haciendo así. Entonces, esa relación es encantada, ¿no? Diría Weber, una relación de encantamiento entre el Estado y su interacción y su mediación con el ciudadano. Claro, pues ahí hay una interpretación que Coronel plantea con relación a la nación venezolana, que tiene la particularidad de que de que la llaman los dos cuerpos de la nación, ¿no? Por un lado la ciudadanía, ¿no? La república, la constitución de un pueblo, y por otro lado la riqueza del subsuelo. O sea, en Venezuela el progreso, la democracia no se entendió como que tuviera una segunda dimensión, ¿no? Inmanente a esa condición de ciudadanía, de república, que era la riqueza, que era el subsuelo, que le pertenecía a los venezolanos. Y eso es interesante porque desde los años 30, y sobre todo luego de la muerte de Gómez, las formaciones políticas, ¿no? Que nacen luego de la muerte del dictador, que es básicamente lo que socializan ese discurso en torno a que el establecimiento de un Estado democrático se debe entender como el establecimiento de unos derechos al goce de la distribución petrolera. Son los partidos políticos los que socializan ese discurso en los años 30. Incluso uno podría decir, bueno, si la idea de república, ¿no? en una Venezuela, no, yéndonos al siglo XIX, ¿no? Si la idea de república en un territorio devastado por la guerra, sin clase dominante, dividido regionalmente, con caudillos locales, por todas con partes. caudillos locales, podía, digamos, tener a la mano la población un discurso como el que sí tuvo al principio del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de socialización de ese discurso, que lo hacen los que luego van a fundar Acción Democrática y los que luego van a fundar el Partido Comunista de Venezuela, yo creo que es fundamental, ¿no? Creo que no ha estado historiográficamente considerado así. Yo creo que los venezolanos se socializan en la República en los términos en que lo estamos conversando, pero es al principio del siglo XX. Mira, Leonardo, de las cosas que plantea Coronel, él habla del contrapunteo entre dictadura y democracia, ¿no? Pero al mismo tiempo habla del fetichismo del Estado. ¿Cómo sería este contrapunteo entre dictadura y democracia en el marco del fetichismo del Estado? Lo que plantea el autor es que al tener el Estado la capacidad de distribución petrolera, y que lo tuvo progresivamente cada vez más,
las luchas políticas, las luchas sociales tenían un horizonte estatal todas. O sea, naturalizaban el hecho de que el Estado es el lugar de la lucha, ¿no? Es el lugar de la distribución y la política, ¿no? Se entendía como naturalmente como llegar al poder del Estado. O sea, la noción de política ha estado muy relacionada inherentemente con el Estado. Los políticos han sido estatalistas naturalmente en Venezuela, ¿no? Ha habido probablemente por eso es que ha habido poca cultura de autonomía. Poca cultura de sociedad civil, además. Bueno, de hecho creo que hay una tesis, no sé si es Manuel Caballero o otro autor, que dice que la sociedad civil en Venezuela fue creada desde el Estado. Sí, por el Estado. Por el Estado. Y tú como historiador, en esta polémica de los años 30 y 40, justamente cuando el proyecto de modernidad política cobra vuelo, ¿cómo ves esta polémica entre Adriani y Betancur alrededor de la riqueza petrolera? De si la riqueza debe ser trabajada, labrada, y el petróleo es un elemento que coadyuva para eso, o el petróleo es el elemento clave de la distribución consuntiva de la renta para beneficiar al pueblo, que había sido de alguna manera una deuda de los regímenes previos de la dictadura de Gómez y los regímenes del siglo XIX, que había como una gran deuda con el pueblo, y el discurso de Betancur levanta esta idea de justicia social alrededor de la redistribución o la distribución de la renta petrolera. Sí, pero ya vamos a volver. Me está haciendo más seña que fiscal de tránsito el día viernes por la tarde mi amiga María Rojas, que es la que lleva junto con Wilfredo los controles, porque hay que identificar a nuestra planta matriz Infocifra, y ya volvemos aquí en Cruce a la izquierda con Leonardo Bracamonte, historiador, profesor universitario, investigador, que nos está hablando de una cosa maravillosa, un estado mágico. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, continuamos con Leonardo Bracamonte. Leonardo, esto del estado mágico, ¿cómo te cuadra a ti desde una lectura de izquierda donde el Estado ha sido interpretado generalmente como un órgano de dominación de unas clases sobre otras clases? Esto de mágico es que la magia está en velar esas contradicciones y generar una conciliación vía distribución de la renta petrolera. ¿Cuál es la magia? Una suerte de fetichización del Estado, ¿no? Del Estado. El Estado como gran paraguas que permite la reconciliación, esa ilusión de armonía que hablaron otros autores en Venezuela. ¿Cómo lees tú esto? Bueno, sin duda que la idea de la existencia de un Estado como instrumento de una clase es una reducción un tanto arbitraria. Pero yo creo que la idea, el estudio, el análisis sobre el Estado constituye una deuda de la izquierda, de los
grupos políticos vinculados al cambio social. Yo creo que como tú hablas del fetichismo del Estado, de la sacralización del Estado, ciertamente la izquierda ha sido parte de esa, la izquierda política ha sido parte de esa cultura, ¿no? Ha habido con el paso del tiempo, ha habido una adopción del Estado y ha habido poca problematización del Estado. Yo creo que la izquierda, los sectores universitarios han debido problematizar o dudar un poco de la existencia de un Estado y poner en alguna medida distancia con relación al poder del Estado, que es una dualidad, ¿no? Interesante porque es una dualidad. Es un Estado que internacionalmente sigue siendo un Estado neocolonial, ¿no? que funciona bajo la lógica de la División Internacional del Trabajo, pero que al mismo tiempo internamente se comporta como un Estado que es un Estado sin duda dominante, ¿no? Dominante sobre la sociedad. Dominante porque a diferencia de los estados metropolitanos, ¿no? que se nutren de un sistema de impuestos, ¿no? El Estado venezolano adopta formas de autonomía con relación a la sociedad que se expresa incluso en las formas de los discursos de los políticos que son discursos muy, ¿cómo llamarlo?, ¿no? muy del tutor, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un amigo intelectual que se llama Javier Riordó, que tiene un concepto que es el patrimonialismo. Patrimonialismo, que es el uso discrecional que hace el funcionario de los bienes públicos como si fueran de ellos, ¿no? Como el capataz, después que el patrón, el amo se va, él se siente dueño de la hacienda, ¿no? Yo soy el representante del señor, obvio, pero mientras el señor no está aquí, esto es mío, yo mando a guindar un negro, mando a matar una res, tumbo una empalizada, monto otra. Es decir, el uso patrimonial de los bienes, el Estado se autonomiza, como dices tú, con respecto y en relación con la sociedad y adquiere en ese proceso de autonomización un carácter patrimonial. El propio Chávez decía, bueno, por ahí tengo unos churupos debajo del colchón. Una simplificación de la hacienda pública, pero como bueno, eso es una cosa que manejo yo discrecionalmente, y bueno, y mandó a quitarle constitucionalmente la autonomía al Banco Central, porque la creación de los fondos de inversión, que los manejaba el Ejecutivo, el Presidente de la República también de manera discrecional. Todo eso es parte del patrimonialismo. ¿Tú qué dices, Javier? Bueno, pero es que ahí fíjate, Juan, que el significante pesa en este caso. Cuando se habla de la hacienda pública, la imagen, el imaginario de la hacienda venezolana es una hacienda donde se captura renta. Doña Bárbara, pues. Es la hacienda donde se captura renta. Y el estado campamento petrolero es un estado también que sigue manteniendo la misma lógica de ese significante, donde el campamento es un provento de renta también. Como el subsuelo es del Estado venezolano y el Estado tiene hacienda pública, y entonces la hacienda se nutre de ese provento de las regalías, producto del decreto de Simón Bolívar, la ley de minas, y después de atrás desde la propia monarquía española. Es decir, esa idea de que el subsuelo es del Estado ha pesado muchísimo en el imaginario venezolano, pero lo interesante de la modernidad política es esa conjunción entre el Estado rentista y como representante del bien común del pueblo. De como que el pueblo se identifica como un propietario imaginario de la riqueza del Estado. Entonces la hacienda pública debería ser la hacienda del pueblo, pero termina siendo la hacienda de los grupos de intereses, de determinadas rentas políticas, de determinados partidos que se dicen también representantes del pueblo. Entonces por decirlo así, la gran prostituta de la diatriba política es el uso de la categoría pueblo para dirimir la disputa alrededor de la riqueza petrolera. Y de esa manera desaparecen las instituciones, se debilitan, se afantasman.
y la única institución que queda es la más vertical. El alcalde es la institución, el gobernador es la institución, El Poder el Ejecutivo. presidente es la institución. Y uno ve los ministros, por ejemplo, del actual gobierno, dicen, por orden del presidente Nicolás Maduro, le hicimos la base del puente. Por orden del presidente Nicolás Maduro, sembramos unas flores aquí en la quebrada. Es decir, todo lo que se hace y no se hace es ordenado por una cabeza gobernante. Nadie tiene autonomía. Ninguna institución funciona por sí misma, sino que obedece órdenes y las ejecuta. Bueno, es que creo que Es aquí el lo, fin del Estado eh, a favor de un modelo patrimonialista. aquí lo dice creo que el propio Coronil cuando habla del bonapartismo, que el Estado rentista genera también esta figura del arbitraje bonapartista en ese contrapunteo entre dictadura y democracia. El Estado tiene como una gran autonomía y un gran arbitraje sobre cómo se distribuye la riqueza petrolera. Un comentario, Leonardo, te quedaste pensando, Sí, no, como buen historiador. lo que creo es que tú hablas del pueblo como el actor o el beneficiario histórico Y bueno, imaginario, ¿sí? de todas de las políticas sociales, sobre todo en la democracia, ¿no? Y recordaba que un planteo que de alguna forma trató de sustituir esa ideología, ¿no? Fue la del gobierno de Pérez Jiménez y el nuevo ideal nacional, ¿no? Que planteaba que había que, o sea, en los hechos había un desplazamiento del pueblo, ¿no? Para convertirlo en un pueblo en un sujeto pasivo, no deliberante, ¿no? Y incluso en este caso los tutores de esa sociedad, ¿no? Los gobernantes también iban a contener su capacidad deliberante y iban a hacer los hechos, ¿no? Los hechos materializados en la transformación del espacio, o sea, del espacio. Y iba a ser la transformación del espacio, la construcción de la civilización material, lo que finalmente iba a terminar por cambiar al pueblo, ¿no? O sea, si el pueblo en la democracia y con el discurso ideológico que tú planteas, ¿no? Tenía una centralidad discursiva, ¿no? Y a través de las políticas públicas, de las políticas educativas, laicas, ese pueblo iba a ser transformado. En este caso era el entorno físico, ¿no? de la ciudad lo que iba a ser lo que iba a constituir las condiciones de posibilidad para transformar al pueblo y hacerlo esta vez civilizado, ¿no? Entonces, de alguna forma había un cambio ahí o sea, el pueblo tenía, en el discurso de la dictadura de Pérez Jiménez, tenía conservada cierta centralidad, pero no era un pueblo deliberante. ¿Qué opinas tú, Juan, de esta idea de que el pueblo ha sido como el término más manoseado al discurso político? Claro, y no puede ser de otra manera, porque el pueblo es una categoría demasiado abstracta. El pueblo es una magnitud estadística en primer lugar, y depende el apellido que tú le pongas. El pueblo de La Guaira, bueno, ya sea una población. Entonces, pueblo, población, habitantes, no necesariamente se conjuga con la idea de ciudadano. Y uno de los déficits que nosotros tenemos democráticos es el déficit de ciudadanía, que es el pueblo constituido beligerante, que es el pueblo constituyente, como poder constituyente. Entonces, en la misma medida que el pueblo sea simplemente un conglomerado de habitantes de una magnitud estadística, es fácilmente adecuable y manipulado al servicio de los discursos de apropiación de la renta y de sustitución del pueblo por desplazamiento, por delegación, por representatividad, bueno, y por todos los mecanismos que la sociedad liberal establece para que el pueblo no sea otra cosa sino que la expresión de sus representantes. El pueblo entonces es encarnado por el representante. El pueblo no es
el ejercicio directo de la capacidad de decisión de la ciudadanía, ¿no? Que es el debate muy rico que se dio durante la constituyente del 99 sobre la democracia protagónica, la democracia participativa, la democracia de corresponsabilidad, se hablaba en aquella época, ¿no? En aquel momento. Entonces, por un lado, la democracia representativa, donde el pueblo solo se materializa y solo es en el acto de transferencia de su soberanía, en el acto de transferencia de su poder constituyente hacia la dimensión de la representación. Entonces, bueno, allí diría Baudrillard, es un juego de simulacro, donde el pueblo se destituye a sí mismo y cede todo su poder. Y obviamente el que lo adquiere lo ejerce discrecionalmente, más aún si la lógica del poder es el patrimonialismo de Estado. ¿Qué te parece, Leonardo, si hablemos un poco de esta idea de la Venezuela postpetrolera? Después de 100 años de Venezuela petrolera, en el próximo segmento hablar un poco de esta idea de Venezuela postpetrolera. Vamos a hacerlo, ya venimos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, continuamos con Leonardo Bracamonte. Leonardo, esto del Estado mágico, ¿cómo te cuadra a ti desde una lectura de izquierda donde el Estado ha sido interpretado generalmente como un órgano de dominación de unas clases sobre otras clases? Esto de mágico es que la magia está en velar esas contradicciones y generar una conciliación vía distribución de la renta petrolera. ¿Cuál es la magia? Una suerte de fetichización del Estado, ¿no? Del Estado. El Estado como gran paraguas que permite la reconciliación, esa ilusión de armonía que hablaron otros autores en Venezuela. ¿Cómo lees tú esto? Bueno, sin duda que la idea de la existencia de un Estado como instrumento de una clase es una reducción un tanto arbitraria. Pero yo creo que la idea, el estudio, el análisis sobre el Estado constituye una deuda de la izquierda, de los grupos políticos vinculados al cambio social. Yo creo que como tú hablas del fetichismo del Estado, de la sacralización del Estado, ciertamente la izquierda ha sido parte de esa, la izquierda política ha sido parte de esa cultura, ¿no? Ha habido con el paso del tiempo, ha habido una adopción del Estado y ha habido poca problematización del Estado. Yo creo que la izquierda, los sectores universitarios han debido problematizar o dudar un poco de la existencia de un Estado y poner en alguna medida distancia con relación al poder del Estado, que es una dualidad, ¿no? Es interesante porque es una dualidad
es un Estado que internacionalmente sigue siendo un Estado neocolonial, ¿no? que funciona bajo la lógica de la División Internacional del Trabajo, pero que al mismo tiempo internamente se comporta como un Estado que es un Estado sin duda dominante, ¿no? Dominante sobre la sociedad. Dominante porque, a diferencia de los estados metropolitanos, ¿no? que se nutren de un sistema de impuestos, ¿no? El Estado venezolano adopta formas de autonomía con relación a la sociedad que se expresa incluso en las formas de los discursos de los políticos de los políticos que son discursos muy, ¿cómo llamarlo? ¿no? Muy del tutor, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un amigo intelectual que se llama Javier Riordó, que tiene un concepto que es el patrimonialismo. Patrimonialismo, que es el uso discrecional que hace el funcionario de los bienes públicos como si fueran de ellos, ¿no? Como el capataz, después que el patrón, el amo se va, él se siente dueño de la hacienda, ¿no? Yo soy el representante del señor, obvio, pero mientras el señor no está aquí, esto es mío, yo mando a guindar un negro, mando a matar una res, tumbo una empalizada, monto otra. Es decir, el uso patrimonial de los bienes, ¿no? El Estado se autonomiza, como dices tú, con respecto en relación con la sociedad y adquiere en ese proceso de autonomización un carácter patrimonial. El propio Chávez decía, bueno, por ahí tengo unos churupos debajo del colchón. Una simplificación de la hacienda pública, pero como bueno, eso es una cosa que manejo yo discrecionalmente, y bueno, y mandó a quitarle constitucionalmente la autonomía al Banco Central, porque la creación de los fondos de inversión, que los manejaba el Ejecutivo, el Presidente de la República también de manera discrecional. Todo eso es parte del patrimonialismo. ¿Tú qué dices, Javier? Bueno, pero es que ahí fíjate, Juan, que el significante pesa en este caso. Cuando se habla de la hacienda pública, la imagen, el imaginario de la hacienda venezolana es una hacienda donde se captura renta. Doña Bárbara, pues. Es la hacienda donde se captura renta. Y el estado campamento petrolero es un estado también que sigue manteniendo la misma lógica de ese significante, donde el campamento es un provento de renta también, vía, bueno, como el subsuelo es del Estado venezolano y el Estado tiene hacienda pública, y entonces la hacienda se nutre de ese provento de las regalías, producto del decreto de Simón Bolívar, la ley de minas, y después de atrás desde la propia monarquía española. Es decir, esa idea de que el subsuelo es del Estado ha pesado muchísimo en el imaginario venezolano, pero lo interesante de la modernidad política es esa conjunción entre el Estado rentista y como representante del bien común del pueblo. O sea, como que el pueblo se identifica como un propietario imaginario de la riqueza del Estado. Entonces la hacienda pública debería ser la hacienda del pueblo, pero termina siendo la hacienda de los grupos de intereses, de determinadas rentas políticas, de determinados partidos que se dicen también representantes del pueblo. Entonces por decirlo así, la gran prostituta de la diatriba política es el uso de la categoría pueblo para dirimir la disputa alrededor de la riqueza petrolera. Y de esa manera desaparecen las instituciones, se debilitan, se afantasman. Y la única institución que queda es la más vertical. El alcalde es la institución, el gobernador es la institución, el poder ejecutivo es la institución. Y uno ve los ministros, por ejemplo, del actual gobierno, dicen, por orden del presidente Nicolás Maduro le hicimos la base del puente. Por orden del presidente Nicolás Maduro sembramos unas flores aquí en la quebrada. Es decir, todo lo que se hace y no se hace es ordenado por una cabeza gobernante. Nadie tiene autonomía. Ninguna institución funciona por sí misma, sino que obedece órdenes y las ejecuta. Bueno, es que creo que es el fin del Estado a favor de un modelo patrimonialista. Aquí lo dice, creo que el propio Coronil, cuando habla del bonapartismo,
que el Estado rentista genera también esta figura del arbitraje bonapartista en ese contrapunteo entre dictadura y democracia. El Estado tiene como una gran autonomía y un gran arbitraje sobre cómo se distribuye la riqueza petrolera. Un comentario, Leonardo, te quedaste pensando, Sí, no, como buen historiador. lo que creo es que tú hablas del pueblo como el actor o el beneficiario histórico Y bueno, imaginario, ¿sí? de todas de las políticas sociales, sobre todo en la democracia, ¿no? Y recordaba que un planteo que de alguna forma trató de sustituir esa ideología, ¿no? Fue la del gobierno de Pérez Jiménez y el nuevo ideal nacional, ¿no? Que planteaba que había que, o sea, en los hechos había un desplazamiento del pueblo, ¿no? Para convertirlo en un pueblo, en un sujeto pasivo, no deliberante, ¿no? Y incluso en este caso los tutores de esa sociedad, ¿no? Los gobernantes también iban a contener su capacidad deliberante y iban a hacer los hechos, ¿no? Los hechos materializados en la transformación del espacio, o sea, del espacio. Y iba a ser la transformación del espacio, la construcción de la civilización material, lo que finalmente iba a terminar por cambiar al pueblo, ¿no? O sea, si el pueblo en la democracia y con el discurso ideológico que tú planteas, ¿no? Tenía una centralidad discursiva, ¿no? Y a través de las políticas públicas, de las políticas educativas, laicas, ese pueblo iba a ser transformado. En este caso era el entorno físico, ¿no? de la ciudad lo que iba a ser lo que iba a constituir las condiciones de posibilidad para transformar al pueblo y hacerlo esta vez civilizado, ¿no? Entonces, de alguna forma había un cambio ahí o sea, el pueblo tenía, en el discurso de la dictadura de Pérez Jiménez, tenía conservada cierta centralidad, pero no era un pueblo deliberante. ¿Qué opinas tú, Juan, de esta idea de que el pueblo ha sido como el término más manoseado del discurso político? Claro, y no puede ser de otra manera, porque el pueblo es una categoría demasiado abstracta. El pueblo es una magnitud estadística en primer lugar, y depende el apellido que tú le pongas. El pueblo de La Guaira, bueno, ya sea una población. Entonces, pueblo, población, habitantes, no necesariamente se conjuga con la idea de ciudadano. Y uno de los déficits que nosotros tenemos democráticos es el déficit de ciudadanía, que es el pueblo constituido beligerante, que es el pueblo constituyente, como poder constituyente. Entonces, en la misma medida que el pueblo sea simplemente un conglomerado de habitantes y una magnitud estadística, es fácilmente adecuable y manipulado al servicio de los discursos de apropiación de la renta y de sustitución del pueblo por desplazamiento, por delegación, por representatividad, bueno, y por todos los mecanismos que la sociedad liberal establece para que el pueblo no sea otra cosa sino que la expresión de sus representantes. El pueblo entonces es encarnado por el representante. El pueblo no es el ejercicio directo de la capacidad de decisión de la ciudadanía, ¿no? Que es el debate muy rico que se dio durante la constituyente del 99 sobre la democracia protagónica, la democracia participativa, la democracia de corresponsabilidad, se hablaba en aquella época, no en aquel momento. Entonces, por un lado, la democracia representativa, donde el pueblo solo se materializa y solo es en el acto de transferencia de su soberanía, en el acto de transferencia de su poder constituyente hacia la dimensión de la representación. Entonces, bueno, allí diría Baudrillard, es un juego de simulacro, donde el pueblo se destituye a sí mismo y cede todo su poder. Y obviamente el que lo adquiere
lo ejerce discrecionalmente, más aún si la lógica del poder es el patrimonialismo de Estado. ¿Qué te parece, Leonardo, si hablemos un poco de esta idea de la Venezuela postpetrolera? Después de 100 años de Venezuela petrolera, en el próximo segmento hablar un poco de esta idea de Venezuela postpetrolera. Vamos a hacerlo, ya venimos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, vamos a retomar este tema de la Venezuela postpetrolera. Te lo digo en términos de imagen. Hay un libro amarillo que fue muy famoso en una época. Decía Venezuela, una ilusión de armonía. Moisés Naín, Ramón Piñango. Y uno buscaba en el índice, decía Asdrúbal Batista, hacia una Venezuela postpetrolera. ¿Qué opinas tú de esta idea de la Venezuela postpetrolera en medio de una crisis, que además es una idea que me gustaría que comentáramos? Yo en 50 años, Juan, he escuchado mucho la idea de crisis en Venezuela. Venezuela parece que está en crisis siempre. Vivimos en una crisis permanente. Pero los políticos de aquella época decían que en la crisis había un sacrificio compartido. Hoy parece que el sacrificio es muy desigual, no es compartido, sino que es una carga muy pesada para unos y una suerte de enriquecimiento súbito para otros. Entonces me gustaría estos dos temas. ¿La Venezuela postpetrolera se puede construir sin sacrificio compartido? En principio, hablar de Venezuela petrolera, yo lo circunscribo temporalmente. Cuando uno habla de Venezuela postpetrolera, habla del fin del siglo XX, ¿no? Porque el siglo XX es el siglo, en el caso venezolano es muy claro, ¿no? Es el siglo petrolero, ¿no? O sea, y los actores y los discursos y la cultura está asociada con ese fenómeno, ¿no? Con esa totalidad político-cultural petrolera, ¿no? Y recuerdo que precisamente ahora pareciera que el fin del ciclo postpetrolero es un hecho consumado, ¿no? Pero probablemente en los planes macroeconómicos de las élites de entonces, en los años 90, tenían la idea de hacer transitar al país hacia una Venezuela, si no postpetrolera, por lo menos menos dependiente, más vinculada al movimiento del mercado global, ¿no? Entonces, es interesante hacer esa asociación porque para los venezolanos, ¿no? Para la sociedad venezolana, la democracia no solamente era la realización de la democracia política, sino que estaba asociada a la política distributiva. O sea, la democracia se realiza materialmente en las políticas distributivas de la renta petrolera. Entonces a través de esas medidas, ¿no? que lleva adelante el gobierno el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, muchos analistas se establecen una ruptura en aquellas políticas porque, por ejemplo, el desencadenamiento del 27 de febrero
de 1989, se entiende como que desde el poder se están hablando del intento de un proyecto que no contempla la distribución. Entonces, la conmoción del 27 de febrero precisamente era el hecho de que se le estaba presentando a la sociedad venezolana un proyecto que no tenía como idea central la distribución petrolera, sino tenía otros imperativos vinculados al mercado global y finalmente al neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un intento de transición hacia una Venezuela postpetrolera, ¿no? Pero ahora estamos ahora sí, ¿no? En los hechos estamos en una etapa que tiene mucha incertidumbre, ¿no? Y muchos retos, realmente, muchos retos sociales, ¿no? No solamente los retos vinculados a los retos que pueda traer el estamento político venezolano, sino son retos sociales, ¿no? De un nuevo tiempo que todavía no termina de hacerse objetivo, ¿no? Pero básicamente sí, yo creo que lo que sí pareciera que está muy claro es que el país que se construyó a la luz de un Estado poderoso, pero al mismo tiempo un Estado neocolonial, finalmente terminó, estamos en una transición hacia otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el pacto social de la Venezuela postpetrolera? Es como la pregunta, ¿cómo sería ese pacto social en una Venezuela postpetrolera? Sí, ahora que se está hablando también de transición, que se agota el madurismo como propuesta, como proyecto, y que de algún modo, tarde o temprano, algunos lo ven como inevitable. Yo no lo veo así, pero algunos lo ven como inevitable. Maduro va a tener que pactar, construyendo unos bloques hegemónicos distintos a los actuales, y todo aquel que además se plantee la superación de la situación actual tiene que entenderla dentro de la magnitud y la dimensión de este pacto, de esta nueva alianza, de la construcción de un nuevo bloque para una transición. ¿Tú crees en algo? ¿Hay algo de eso? Yo creo que hay grandes demandas de cambios sociales, ¿no? Pero yo también creo que el país, mientras no resuelva el tema de que estamos como condicionados por relaciones geopolíticas vinculadas a los intereses de las potencias mundiales y básicamente de Estados Unidos, es decir, en alguna medida, mientras cese, no cese la hostilidad del gobierno norteamericano, es difícil que la sociedad venezolana y el sistema político, digamos, baje la guardia y se disponga a discutir el futuro, ¿no? Es difícil, en alguna medida, porque bueno, somos objeto estamos en un callejón sin de salida. una política muy agresiva. Estamos en una disyuntiva. O sea que más o menos la idea sería que vivimos una suerte de estado excepcional vía condicionamiento de las políticas de bloqueo y sanción, y mientras eso sea así, la incertidumbre se profundiza. Esa es más o menos la idea. Sí. Mientras, o sea, una condición, ¿no? para comenzar a plantear un escenario de destrabar la crisis política tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con llegar a acuerdos geopolíticos, ¿no? Vinculados al respeto de la soberanía venezolana. Eso como dentro del marco de una agenda política de transición política, ¿no? Ajá, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que finalmente la crisis venezolana se puede entender así como una crisis política, pero también es la crisis de un Estado. Por eso, o sea, pero de un Estado que muestra que ha mostrado su agotamiento no solamente en el periodo de auge de masas
de movilizaciones y también de altos precios del petróleo, que fue el tiempo de Chávez, ¿no? Sino que esa crisis venía también presentándose en periodos anteriores. Sí, Manfred Göring habla de la larga depresión de la economía venezolana, de la social. Ahora podríamos hablar de un tránsito del estado mágico al estado del desencanto. Un estado que ya no promete nada, un estado que ya agotó su promesa básica, su imaginario de realización social, y que llegó a un punto de quiebre donde o nos planteamos otra cosa o tendremos una larga y perpetua agonía durante unos cuantos. No, porque fíjate, puede ocurrir una cosa más dramática, que el maná del estado mágico ya no circule desde la renta petrolera hacia la sociedad, sino que ahora haya una suerte de expropiación del maná por la vía de la superexplotación del trabajo, y que esa superexplotación sea lo que alimente al propio Estado, que el Estado se convierta en un extractor de energía social humana, como fue con esa metáfora tan terrible del molino satánico, que habló también Manfred Göring, es decir, que como se rompe el contrato social básico con relación a la procura existencial de los más vulnerables, ahora los más vulnerables tienen la carga, el peso de la crisis sobre sus hombros, y el Estado va a intentar succionar, pues, capturar energía desde la base de la sociedad para su propio mantenimiento. Sí, pero ya no es el estado mágico. Ya no es estado mágico. Es un estado, digamos, con otro rostro, ¿no? Sí. Ese es el fin del estado amoroso. Sí. Bueno, en todo caso, yo creo que tomando en cuenta la última preocupación que asomaba Javier, yo creo que cualquier posibilidad de reconstrucción nacional tiene que partir de una premisa, ¿no? de que esa reconstrucción se haga en un marco democrático. Porque si lo que se requiere es de alguna forma distribuir las cargas, ¿no? La posibilidad de que esa transición se haga en unos términos de justicia social, tiene que ver con un replanteamiento de la democracia, ¿no? Con una recuperación de los principios democráticos y con una recuperación de la democracia también la idea de alguna forma dicha con cierta recurrencia, pero no tomada en cuenta en su sentido más profundo, de una reinstitucionalización del país. Sí. Bueno, mira, de esta manera llegamos al final de un programa sabroso con nuestro amigo Bracamonte. Y yo creo que te vamos a seguir invitando, porque esto de la magia no se acaba. Así es. La magia, yo iba a decir la magia continúa. Javier, di algo, Javier. Bueno, voy a aprovechar ese lapsus para decir que el estado mágico se puede haber convertido en un estado mafioso. Sí, de la magia a la mafia. Bueno, amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Seguiremos aquí en este cruce a la izquierda. Chao. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández,
Nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gusta